De lo que se trata este video entonces es de estudiar o de mencionar cuáles son las propiedades globales de una red. Esto es, propiedades, medidas o métricas que involucren a la red en su conjunto, no únicamente a algunos nodos o algunos grupos de nodos, ¿sí? Entonces, dentro de las definiciones generales que dimos, ya habíamos mencionado algunas propiedades que dan mucha información de la red. Por un lado, el número de nodos ya es una propiedad global de la red que nos dice si es grande, si es pequeña, que nos da una primera idea. Y también el número de enlaces, que hemos llamado hasta ahora L. Y finalmente, algo sobre lo que no profundizamos es el tema de las componentes. ¿Sí? Si una red está formada por una única componente o por muchas componentes, también va a ser una propiedad interesante y relevante de las redes que estaremos analizando, ¿sí? Pasemos entonces a unas un poco más sofisticadas, que dan más información, ¿sí? Por un lado, la primera propiedad que vimos de un nodo es su grado. Y en sí esto ya nos puede dar otra propiedad de la red, que por cierto también ya mencionamos, que es el grado promedio. El grado promedio de la red, que denotamos como K entre estos paréntesis triangulares, y que además ya adelantamos que es igual a 2 veces el número de enlaces entre el número de nodos. ¿Sí? Hicimos este cálculo, ojo, para redes no dirigidas. Y también ya mencionamos, o llegamos a mencionar, que esto lo voy a poner muy entre comillas, tengan mucho cuidado con esto es una idea muy intuitiva, ¿sí? Y que podríamos asociar al grado promedio con la densidad de los enlaces. Si este grado promedio es cercano a n-1, ¿sí? Que es el máximo grado que puede tener un nodo, habíamos dicho que hablaríamos de una red con muchos enlaces o una red muy densa en términos de enlaces, ¿sí? Luego, otra propiedad que va a dar mucha información de la red es el coeficiente de acumulación promedio, que vamos a denotar igual como entre paréntesis cuadrados AC, una C mayúscula, ¿sí? Y que no va a ser otra cosa sino el promedio sobre todos los nodos, ¿sí? Desde i igual a 1 hasta n, del coeficiente de acumulación o el coeficiente de clúster. Si bien el grado promedio nos da una idea de la densidad de los enlaces o de la densidad de la red en ese sentido, este coeficiente de acumulación promedio nos va a hablar de la distribución de los enlaces. ¿Sí? Por un lado, si los enlaces están homogéneamente distribuidos, ¿sí? O si por el contrario están inhomogéneamente distribuidos. Esencialmente lo que queremos decir es que si el coeficiente de acumulación promedio es alto, entonces vamos a tener una red en la que los enlaces se distribuyen de tal modo que se configuran estos pequeños cúmulos bueno, pequeños o grandes cúmulos en la red. Es una red con coeficiente de acumulación promedio una de dos, o todos los nodos están conectados con todos, y eso se podría ver en el grado promedio, u otra, si no tenemos un grado promedio tan alto, lo que sí tendríamos es que los enlaces que hay están distribuidos de tal modo que hay la presencia de cúmulos o de grupos de nodos densamente enlazados. Hay un conjunto de propiedades de la red que están asociadas con la distancia, tal y como la definimos, como la longitud del camino más corto que separa a dos nodos, ¿sí? Pero también, en este caso, la distancia promedio va a dar información. Denotaríamos a esta cantidad como una D entre paréntesis triangulares, que no va a ser otra cosa que 1 entre n por la suma sobre i de esta cantidad que utilizamos cuando estábamos hablando de centralidad de cercanía, ¿sí? Que si ustedes recuerdan es, bueno, todo esto va a ser igual a 1 entre n, la suma sobre i de, y repasen eso, 1 entre n menos 1, la suma sobre j
de las distancias I a J, ¿sí? Donde, bueno, las sumas van de I igual a 1 hasta N y de J igual a 1 hasta N, es decir, estamos sumando sobre los nodos. Y al promediar la distancia de un nodo al resto, ¿sí? al resto N menos 1 nodos, ¿sí? nos daba esta cantidad de LI, cuya inverso multiplicativo es la centralidad de cercanía, eso lo recuerdo. ¿Sí? Y si eso lo sumamos sobre todos los dos nodos, lo que obtenemos es la distancia promedio de la red. Y también va a ser fundamental, sobre todo cuando estemos estudiando esta propiedad llamada de mundo pequeño, ¿sí? O redes muy grandes cuya distancia promedio entre nodos es muy pequeña. ¿Sí? Y esto ya condensado todo lo que acabamos de decir sería la suma sobre todas las i y todas las j de las distancias entre los nodos. Y además ya mencionamos o ya adelantamos una herramienta que va a ser de mucha utilidad, la matriz de distancias. Calculamos las distancias entre cualesquiera nodos i y j, y eso lo podemos poner en una matriz que ya utilizamos en alguna de las sesiones pasadas. No mencionamos, pero no aporta, conceptualmente no es muy distinto a lo que ya vimos, ¿sí? Pero no habíamos mencionado y vamos a agregar a esta lección un artículo que profundiza sobre eso, el tema de la excentricidad. Hay una cantidad, algunas personas, algunos grupos utilizan este término de excentricidad para referirse a nodos de la red, ¿sí? Y esencialmente la excentricidad del nodo I es una propiedad del nodo, pero ahorita vamos a ver cómo se relaciona con las propiedades globales de los nodos. La excentricidad del nodo I es el máximo de las distancias de ese nodo al resto, es decir, de J pertenecientes a los nodos. Ustedes tomen un nodo y tomen la distancia de ese nodo al resto, y eso les va a dar un conjunto de distancias, y de ellas tomen la más grande. Eso va a ser la excentricidad del nodo I. Y esto da lugar a dos propiedades de la red, también muy útiles al momento de analizar redes reales. Por un lado, al llamado diámetro de la red, ¿sí? Que no es más que el máximo de estas excentricidades para todos los nodos. Y por otro lado, al radio, que es el mínimo de estas excentricidades. Entonces, la idea es tomen la distancia de un nodo al resto y de esas quédense con las más grandes. Eso les va a dar la excentricidad del nodo. Y si consideran todas las excentricidades de una red, la más grande, que nos daría una noción de cuánto están separados los nodos de una red, ¿sí? Es el máximo de las excentricidades. Y el mínimo es el radio. Entonces, igual vamos a tener para todos los nodos que todos los valores se encuentran entre el radio y el diámetro, y eso en sí ya es una información relevante, importante de las redes.